Hola, hola, hola y bienvenidos a DEP Psicología. Hoy vamos a trabajar todos los trastornos, enfermedades y también pequeños problemas que puedan sentir alrededor de la ansiedad, la angustia, el estrés. Seguramente han escuchado estas. Cada una tiene su diferenciación y en su peor grado generan enfermedades llamadas trastornos psicológicos, como es el trastorno obsesivo compulsivo, las fobias, la ansiedad generalizada, el estrés postraumático. Millones de estos están englobados y ustedes seguramente los conocen o en algún punto ustedes han sentido ansiedad, han sentido angustia. Es natural en el ser humano verla, pero quiero que se pregunten, ¿por qué hay una diferencia entre estrés, angustia y ansiedad? ¿Cuál es exactamente la diferencia? ¿Y por qué en cierto nivel cada una de ellas puede ser saludable, incluso adaptativa para el ser humano, pero llevada de una manera trastornada puede generar muchísimo sufrimiento? Bueno, para empezar entonces, hablaremos de la diferencia entre el estrés, la ansiedad y la angustia. Seguramente han sentido los tres. La angustia es la emoción más común de los seres humanos. El estrés es la reacción fisiológica, biológica, que puede sentir el cuerpo, es decir, que no viene de un lugar de la razón, sino de un lado del sentimiento. Yo siento mis músculos tensos, los siento estresados. También tenemos la ansiedad, que esta es adaptativa, es buena, es extraño, pero a veces ni siquiera el cerebro puede razonar cuál es la causa todavía. La vista, por ejemplo, tal vez no vea al león, pero ya tu cuerpo empieza a cambiar, ya se empieza a tensar, empiezas a escuchar cosas y de la nada la ansiedad agarra tu cuerpo y manda una señal de alerta diciendo, hey, por algo tenemos que estar ahorita ansiosos. Acelera el corazón, funcionan mejor los músculos y ante la señal de alerta podemos ver cuál es el peligro. Pero ojo con esto, la ansiedad es algo previo a saber cuál es el peligro. A veces ya lo va predisponiendo, ¿no es cierto? Es una forma de adaptarse, porque si es que no hay la alerta antes de que el peligro ya aparezca, entonces tal vez será demasiado tarde. Estrés, como decíamos, ya es la forma física de los músculos tensos o demás. ¿Y la angustia cuál sería? Focalicen su atención en la emoción humana. Dentro de las emociones, alegría, tristeza, tenemos angustia. Lo pueden categorizar como emoción porque la persona lo activa desde el cerebro y después puede generar un cuerpo que esté estresado, que esté tenso, que esté de diferentes formas, pero empezó desde algo racional que le preocupó y entonces angustió a la persona. Pequeñas diferencias, ¿no es cierto? Pero van a ver que en el momento de ustedes sentirte ansioso, sentirte angustiado, estas pequeñas diferencias a veces pueden hacer que te entiendas o que no te entiendas. Que un ser humano que está sufriendo pueda ser entendido o que nadie le comprenda, puede a veces generar toda la diferencia en la cura. Entonces presten mucha atención, ¿cuál es exactamente lo que ustedes están sintiendo? Es una angustia porque emocionalmente sienten que va a venir algo, que tengo que preocuparme por algo, que tengo que activar algo. ¿Les está angustiando algo? O su señal de alerta les mantiene ansiosos y esto ya ha durado, no los 5 minutos que aparece el león y hay un peligro real, sino ansioso, mantienes ese nivel de alerta como si hubiera un león al lado tuyo durante meses, años, ante cualquier situación. Ojo, ¿no? Entonces, a veces es cuestión de que el cuerpo o el cerebro está identificando los estímulos de afuera como potenciales de generar daño. Entonces, estoy ansioso porque siento que todo me puede hacer daño, tengo miedo de todo. Gran diferencia de estar angustiado, no porque siento que estoy en peligro, pero estoy angustiado, ¿por qué? A veces por algo específico, a veces por algo general. Vamos a ver las diferencias. Empecemos con los trastornos ya categorizados como no pequeños síntomas por separado, sino síndromes que
ya generaron un trastorno, significa que ya está la estructura mental de esa forma, con ese molde, y la persona funciona así de ahí en adelante. Hay que literalmente cambiar el chip para que la persona salga de este estado, como es, por ejemplo, la ansiedad generalizada. Imagínense la ansiedad generalizada como la más grande y la más grave de todas las ansiedades. ¿Por qué? Porque tiene ansiedad general, es decir, de absolutamente todos los estímulos. Yo siento peligro, peligro, alarma, alarma, y estoy en peligro, alarma, todos los días, todos los minutos, todo el tiempo. Desgastante. El cuerpo, físicamente, los músculos, las neuronas, la energía físicamente se desgasta. Esto es increíble porque a veces están calladitos los que tienen ansiedad. A veces dicen, es mi niño el más educado de todos. Y nosotros decimos, ¿por qué eres tan educado, niño? ¿Por qué nunca te has salido de las reglas o demás? Y le ves al niño bien, y el niño tiene terror de salirse de las reglas. A veces, entre la diferencia de un niño que se porta bien y otro que se porta bien, los dos se portan bien. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el uno lo hace por libertad, el otro lo hace por miedo al castigo. La diferencia es que cuando tú les ves a los dos son exactamente iguales. Pero si es que le tomas medidas en la sangre y ves los niveles de cortisol, el cortisol te indica que todos los sistemas de alerta están altísimos y que la adrenalina está full y que todo está hipertenso, hiperansioso. Entonces cuidado con esto, porque alguien con ansiedad no significa que esté gritando sus miedos, sino tal vez está calladito, portándose bien, teniendo miedo a todo. Un verdadero infierno. Y nunca ser escuchado y nunca ser comprendido. Pasemos a las siguientes. Después tenemos las fobias. Las fobias se pueden categorizar de muchísimas maneras, dependiendo de qué rama de la psicología estés o de la psiquiatría, vas a verlo en algunos nombres, pero más o menos hay dos que son muy importantes, quisiera que se queden con estas. La primera es la fobia social, la segunda es la fobia específica. Ambas, por ser fobias, estamos hablando de un miedo irracional a algo. En el caso del específico, a un caballo, a algo muy particular, y en el caso de la fobia social, a los grupos de personas, un grupo social. Fobia, miedo irracional. Miedo, ustedes entienden, porque ya sea que me da aversión o de alguna manera tengo miedo porque siento peligro, lo rechazo, pero por otro lado es irracional. Entonces no estamos hablando de un peligro, no estamos hablando de algo que sea asqueroso, no estamos hablando, digamos, no necesariamente se refiere a ello, sino que no va a través de un proceso racional el tener miedo o no. Es simplemente como si es que los instintos hubieran aprendido, se hubieran condicionado a tener miedo. En el caso de la fobia específica, podemos hablar de miedo al caballo, miedo a las alturas, miedo a cosas. La persona tiene miedo a esa una cosa. Después tenemos una categoría gigantesca, porque las personas pueden tener miedo a cualquier cosa, pero no le tienen miedo a todas las cosas, sino que solo le tienen miedo a eso que eligen tener miedo. La fobia social, por otro lado, es la fobia, no quiero decir ni a los espacios sociales, que es ya la agorafobia, ni a las personas en sí, porque no tienen miedo de las personas por ser seres humanos, sino por ser un grupo social. ¿Por qué? Porque el grupo te puede incluir o te puede excluir, te puede criticar, te puede juzgar, te puede hacer pasar vergüenza. Entonces la fobia social es el miedo irracional a pasar vergüenza, a no ser aceptado, a todas estas cosas. ¿Por qué digo miedo irracional? Porque todos tenemos miedo a ser rechazados, a pasar vergüenza, pero en este caso la persona ni siquiera se expone a situaciones sociales porque cabe la posibilidad de que tal vez haya un momento de crítica o un momento de juzgar. Entonces es un nivel, no quiero decir timidez porque ya es patológico, ¿ok? Pero sí entienden la idea de tener fobia a lo social.
Diferente de la agorafobia, que es a los espacios, porque en el espacio abierto o cerrado, cual sea, yo no tengo control a menos de que sea mi espacio. Entonces la agorafobia es el miedo a todos los espacios que no sean mi propio espacio en el que me siento seguro. Tal vez mi casa, tal vez mi carro, tal vez lugares muy específicos. Pero la agorafobia, diferente de la fobia social, no le tiene miedo a los grupos sociales porque le critiquen, sino tiene miedo a todos los espacios que no siento yo total comodidad, porque tal vez existe la posibilidad de que me suceda algo, incluso en contra de mi vida, no de ser juzgado tal vez. La crisis de angustia sería solo el pánico en ese momento irracional a algo que se vincule con un trauma. Y ya si es que es recurrente estos episodios, lo podemos llamar el trastorno de angustia, ¿no es cierto? Algunas crisis un poco más recurrentes. Y también puede tener agorafobia o no, o sea, estas cosas se van mezclando. Entonces, antes de que se pierdan, más o menos piénsenlo un poco en general. La ansiedad generalizada, las fobias, después de estas crisis de angustias, que a veces es por algo real, que tuve un trauma, pero después ya me angustio por otras cosas que se relacionan a... Cuando estas crisis se suman, tenemos el trastorno de angustia y pasamos a tener incluso una... Para terminar esta serie de todo, la obsesión, el obsesivo compulsivo, que seguramente han escuchado también, cae dentro de estos, porque tiene que ver con estar muy angustiado o estar muy ansioso. La diferencia de todos los que acabamos de ver es que esta persona genera compulsiones, es decir, esta necesidad de repetir un patrón, casi como un mantra o casi como un conjuro, para que no suceda algo. Si les preguntan a las personas obsesivas compulsivas, en verdad, ¿por qué están haciendo esa situación? Al final sí llegan a saber por qué es, pero tampoco lo pueden explicar porque estamos hablando de algo irracional. Entonces, por ejemplo, la persona te puede decir, yo cada vez que me voy a subir a un avión, tengo que hacer este ritual 7 veces, porque si no pienso que el avión se cae. Nunca no ha hecho el ritual, pero tú le preguntas y dice, sí tiene un objetivo, tengo que hacer esto tantas veces para poder hacer esto. Lo curioso es que si es que las personas no llegan a hacer este ritual, que el ritual como que les contiene dentro de su enfermedad, si no hacen el ritual, sienten muchísima más ansiedad. Por ejemplo, si no hice mi ritual de cerrar el gas antes de salir de casa, todo el día que estoy afuera de casa pienso que me dejé abierto el gas porque no hice este ritual. Entonces, obsesión a ser compulsivo en estos hábitos y también obsesivo con la idea primordial de la enfermedad, que es una obsesión de, ya sea con el miedo a la muerte o con el miedo a algo más. Igual es un miedo irracional, ¿ok? Eso es más o menos las enfermedades de ansiedad, las enfermedades de angustia, las enfermedades de estrés. Yo lo sigo repitiendo así para que ustedes lo van a leer en otros lugares o la psiquiatría les va a decir, no, en verdad es un manual, se dividen en esto, no hay diferencia entre ansiedad, angustia o estrés, pero si ustedes ven sutilmente hay estas diferencias y esto les puede ayudar a diferenciar entre cuál es cuál. ¿Cuál es la diferencia entre una fobia social y la agorafobia? Son sutilezas también, pero los dos cuando vas a tocar a su puerta les dicen, no quiero salir de casa y me voy a quedar aquí encerrado. Parece que los dos tienen el mismo miedo a salir de casa, pero es totalmente diferente tener miedo a salir para ser criticado a salir porque creo que en ese espacio tal vez me cae un piano del cielo. Cualquier otra de estas situaciones igual es ansioso, es angustiante. Entonces las fobias, la generalización, todo cae dentro de tener miedo. Y por el miedo de un ataque o de un peligro, estoy o angustiado o ansioso, pero siempre estresado y tenso. Entonces recordemos, incluso cuando ustedes tengan pequeñas ansiedades, pequeños episodios, una semana o un mes, conocen a una persona que sea un poco ansiosa más que las otras personas, mírenle bien porque se está desgastando por adentro, está sufriendo un montón y terminan en estos trastornos. Pero tampoco pensemos que estos son personas enfermas y el resto somos personas sanas, para nada. Todos, más o menos de niños chiquitos, hacíamos el juego de saltar la lava del piso, no pisar las líneas, hacer estas cosas. Y eso también es
obsesivo compulsivo en cierto modo, si no puedes salir de ahí. Pero ¿cuál es la diferencia entre la salud y la enfermedad? La realidad y el sufrimiento. Pues entonces tenemos que hilar fino y entender a las personas. Más que nada, entendernos, entender qué es lo que sentimos, entender lo que sienten el resto. Ya verán, como en este canal seguimos viendo al respecto. Y si tienen algún tema, si quieren que profundice en alguno de estos temas, si quieren un nuevo tema, dejen en la caja de comentarios y estaremos encantados de servirles. Hasta la próxima. Esto ha sido de Psicología.